Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra serie en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Como ya vimos, en primer lugar el Espíritu contiende, tal como dice Génesis capítulo 6 y versículo 3. Después vimos que el Espíritu salva, lo vimos en Tito 3:5. Así que vamos a continuar a partir de allí en unos momentos. Prepárese ahora y tenga su Biblia abierta, por favor, en el próximo versículo que vamos a considerar, el cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Mientras tanto, quiero agradecerles por escribirnos en esta semana. Muchos de ustedes han sido fieles a través de los años y queremos agradecerles su interés en el ministerio radial por alcanzar a otras personas. Ahora, antes de ir a nuestro estudio bíblico, en esta tercera entrega de nuestra serie en cuanto a la obra del Espíritu Santo, vamos a ir delante de Dios en oración. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en este día por suplir todas nuestras necesidades. Gracias por haber suplido de todo lo que necesitábamos para llevar a cabo este ministerio. No hemos recibido siempre lo que queríamos, pero sí lo que necesitábamos. Te agradecemos por cómo nos recuerdas en tu palabra, de puño y letra del apóstol Pablo, que mi Dios suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, nunca nos has prometido suplir para nuestra codicia, sino para nuestras necesidades, y es en ti que esperamos para que nos suplas. Te agradecemos, Padre, por la vida de cada oyente en este día. Estoy muy agradecido por personas que están interesadas en estudiar tu palabra y es mi oración que puedan crecer espiritualmente al escuchar este programa. Te pedimos también por los que están enfermos, para que tu presencia se haga manifiesta en sus vidas. Y Señor, si alguno que está escuchando no te conoce todavía, te pedimos por su salvación, para que pueda conocer a Cristo en este día. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, abra su Biblia por favor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Allí leemos: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Permítame hacer una pausa para resaltar allí la frase santificación del Espíritu. Vamos a examinar esto a la luz de la palabra de Dios, Entonces, en tercer lugar, vemos que el Espíritu santifica. Veamos una vez más la progresión lógica de todo esto. En primer lugar, Génesis 6:3, el Espíritu contiende para poder luego salvar. En segundo lugar, Tito 3:5, y para poder santificar, Primera de Pedro 1:2. Él contiende, Él salva y Él santifica. Dice el texto: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una de las grandes realidades del presente para el creyente en Cristo es que el Espíritu Santo mora en él. Recuerde las palabras del Señor Jesús en Juan 14, cuando dijo: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Pablo le dijo a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo leemos en Primera de Corintios 3:16. Y luego dijo en el capítulo 6, versículo 19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios.
En otras palabras, la morada del Espíritu es personal e individual. Ahora, cada hijo de Dios ha sido santificado por el Espíritu Santo. Se trata de una santificación posicional, algo que no podemos hacer que suceda por nosotros mismos. En el momento en el cual el pecador nace de nuevo, regenerado por el Espíritu según Tito 3:5, es también santificado por el Espíritu. Ahora bien, ¿qué queremos decir con la obra de santificación del Espíritu? Bueno, esto no es complicado si uno sabe el significado de la palabra santificar. La palabra santificar proviene del sustantivo santo. Comenzando la epístola a los Efesios, el apóstol dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes eran esos santos? Los santificados. La palabra santificado significa apartar, poner a un lado. Y quiero aclararle, en su significado inicial no tiene nada que ver con el comportamiento moral de la persona. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, Él lo pone a un lado para un propósito santo, lo pone aparte. Vamos a ver a la santificación como ser apartado con un propósito especial. Le propongo que pensemos primero que nada en la santificación preparatoria. En otras oportunidades hemos hablado de esto. Vaya ahí en su Biblia al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le estaba diciendo a Jeremías que antes de que él naciera, antes de que estuviera en el vientre de su madre, lo santificó. Dios estaba diciendo: te aparté para un propósito especial, un propósito santo, para vivir una vida especial. Te santifiqué, te puse a un lado para que seas mi profeta. Entonces, la idea es poner a un lado o apartar para un propósito. Esto es lo que yo llamo santificación preparatoria. En otras palabras, Dios tiene un plan para cada vida. Pablo dijo prácticamente lo mismo en Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Allí leemos: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Me apartó desde el vientre de mi madre. Santificación preparatoria. Ahora piense en todos los años que Pablo luchó con Dios y rechazó a Cristo como el Mesías. De hecho, él contribuyó a matar a cristianos hasta que encontró a Dios y su plan para su vida. Esto fue santificación preparatoria. Dios tenía un plan para la vida de Jeremías. Dios tenía un plan para la vida de Saulo de Tarso. Y Dios tiene un plan para tu vida y mi vida, mi amigo. Usted y yo no somos trozos de madera a la deriva en el océano de la vida, sin metas, sin planes, sin propósitos, sin objetivos. Dios tiene un plan para cada vida, y la tragedia más grande que un cristiano puede experimentar es vivir y morir sin haber descubierto el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra. Yo llamo a esto la tragedia de las tragedias, mis amigos. Hablamos entonces de santificación preparatoria. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Dios lo ha separado para algo en este mundo. Cada cristiano es un santo. Esta palabra santo es utilizada para todos los creyentes, no solo a personas que tienen una posición especial o a los que han muerto y se han caracterizado por una vida piadosa. No, los santos son los que hemos creído, tal como lo dice 2 Tesalonicenses 1:10. O sea, todos los redimidos. Todos los salvos, entonces, son santificados por Dios, apartados por Él. Ninguna iglesia puede hacer eso. Ninguna iglesia puede hacer de un pecador un santo. Ninguna denominación, ningún pastor. Solo Dios puede hacer de un pecador un santo. Y esa es la obra del Espíritu Santo.
Ahora, la manera en la cual el Espíritu Santo hace esta obra es haciendo a Cristo nuestra santificación. ¿Cómo sucede? Bueno, en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios santificación. Este versículo significa que todos los que estamos en Cristo, todos los que hemos confiado en Cristo para vida eterna, somos santificados o separados para Dios. Pertenecemos a Dios, separados para glorificarle. El agente utilizado en la santificación es el Espíritu Santo. Él es quien lleva a cabo la obra. No puede llevarla a cabo otro individuo, ni un comité, ni una organización, tampoco una iglesia o denominación. Es la obra del Espíritu Santo. Sin duda es la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Romanos 15:16 leemos que Pablo dijo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Observó esa última frase? Santificada por el Espíritu Santo. Esto es santificación posicional. Es que debemos considerar a la santificación preparatoria cuando es antes de nacer. Pero esta que estamos considerando ahora es santificación posicional. La santificación posicional es el acto del Espíritu Santo al separarnos para regenerarnos. Esto no significa que la persona recién nacida de Dios es perfecta, no. En la santificación posicional no lidiamos con el comportamiento moral. Ningún cristiano llega a estar libre de pecado en esta vida. El nacido de nuevo va a seguir pecando. Todos estamos de acuerdo en esto. Todos pecamos en palabra o en hecho. Es obvio de nuestra propia experiencia y también desde lo que nos enseña la Biblia. De hecho, mis queridos oyentes, a mí me preocupa la actitud de algunos cristianos que se ven más santos o espirituales que los demás, ya que estos pueden percibir los errores y faltas de los demás muy fácilmente. Esto no es una marca de espiritualidad, encontrar las faltas de otros, los errores de otros. La verdadera distinción de espiritualidad es cuando vemos pecado en nuestras propias vidas. Isaías era una persona santificada. Aún así, él dijo, ¡ay de mí, porque soy hombre inmundo! Lo leemos en Isaías 6:5. Pablo estaba santificado, posicionalmente, pero aún así él dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo podemos leer en Romanos 7, versículos 14, 18, 21. ¿Se da cuenta? Cuanto más santo uno es y más se acerca a Dios, más sensitivo es al pecado. Ninguna persona alcanza la perfección en esta tierra. Aún así, uno es santificado, apartado por el Espíritu Santo para un propósito. Entonces, ahí tenemos a la santidad posicional. Cada creyente es santificado y en realidad todos somos santos, los creyentes, Una vez hice un estudio a través de toda la Biblia para ver todos los títulos que se nos da a los creyentes en Cristo. Encontré títulos como cristianos, discípulos, elegidos, embajadores, justificados, herederos, sacerdotes, nuevas criaturas, una gran lista. Pero sabe que creo que la palabra santo es la designación más precisa en toda la Biblia dada a los hijos de Dios. Cada persona que nació de nuevo es santa. He dicho esto antes y lo voy a repetir. Si alguien quiere saber quién está enseñando en esta transmisión radial, se trata de San Lehmann Strauss, en la voz y adaptación de San Raúl Ferrero. La palabra santo no tiene que ver en principio con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestra posición en Cristo, al ser apartados por el Espíritu Santo para un propósito. Cada nacido de nuevo es santificado una vez y para siempre. Eso es santificación posicional.
Ahora bien, vayamos a la tercera fase de la santificación. Primero, hemos visto santificación preparatoria. Dios preparó algo para cada hombre y mujer antes de que éstos nacieran. Segundo, santificación posicional. Al momento en que creemos en el Señor Jesucristo como Salvador personal y nacemos de nuevo, somos apartados, hechos santos por el Espíritu Santo. El tercer paso en nuestra santificación lo voy a llamar santificación práctica. ¿Se da cuenta? La santificación del cristiano no es meramente posicional, es progresiva y práctica también. La santificación práctica es un proceso continuo en la vida del Hijo de Dios. Cada cristiano es santificado una vez y para siempre en el sentido judicial, pero el proceso continúa a través de toda la vida en esta tierra. Nosotros los creyentes deberíamos estar más avanzados en nuestra santificación práctica cada día. Tenemos que haber crecido en la gracia durante este año comparado con el año anterior. Se trata de santificación práctica y este aspecto práctico de la santificación es claramente presentado por el apóstol Pedro al decir en 1 de Pedro 1:15, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, tal como todos los creyentes son santificados posicionalmente por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es el gestador de la santificación práctica en la vida del creyente. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu y somos santificados por su presencia y al permitirle tener el pleno control de nuestras mentes y cuerpos. La nueva vida que el Espíritu Santo comenzó debe madurar también por el Espíritu. Recuerde, el Espíritu Santo no va a obligarnos en materia de crecimiento espiritual. Él ocupa un lugar sumamente importante en el proceso de crecimiento espiritual de cada creyente, pero no va a forzarnos en contra de nuestra voluntad. El cristiano no puede quedarse de brazos cruzados y estar esperando allí crecimiento espiritual. No. Debemos reconocer al Espíritu Santo y mantener una perfecta relación con Él. Fíjese cómo Pablo concluye la segunda epístola a los Corintios. Vamos a leer allí en 2 de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí tenemos la expresión la comunión del Espíritu Santo. Por favor, no mire esa frase con liviandad, no la escuche con liviandad tampoco. Es de suma importancia. La palabra comunión es la misma palabra que se traduce relación, lo cual involucra una asociación, implica compartir algo en común, pero es una participación mutua, o sea, que la disfrutan ambas partes. La misma es llamada comunión del Espíritu en Filipenses 2:1. Mi estimado oyente, ¿disfruta usted la comunión con el Espíritu? Espero que sí. Jesús dijo en Juan 14, versículos 16 y 17, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Queda claro al ver este pasaje que el cuerpo del creyente es la morada del Espíritu Santo y que el propósito del Espíritu al venir a nuestras vidas es proveer compañía y comunión, algo maravilloso. La comunión del Espíritu Santo simplemente significa que compartimos sus pensamientos, sus propósitos y buscamos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Buscamos hacer su plan. Habiendo recibido la vida por el Espíritu Santo, participamos de ella y la compartimos con Él. Algunas personas tienen un punto de vista extraescritural, o sea, no bíblico, en cuanto a la comunión con el Espíritu Santo. Ellos piensan en una reclusión, lejos de todo contacto con el mundo exterior.
van a un convento, a un monasterio para escapar de la comunión de sus compañeros. Ahora, tenga cuidado, el hecho que uno se aísle del mundo que lo rodea no significa que uno va a estar en plena comunión con Dios. Una persona debe primero ser nacida del Espíritu antes de poder disfrutar de la comunión con el Espíritu. Jamás voy a minimizar el valor de la vida devocional. De hecho, debo decir que eso es esencial para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, no hay ningún creyente espiritual que sea negligente en leer o en estudiar la Biblia. Eso es esencial para una comunión con el Espíritu. Pero lo que estoy tratando de decir es que la comunión con el Espíritu no desconecta al creyente del resto del mundo. Al contrario, dicha comunión con el Espíritu hace al creyente más influyente contra las fuerzas malignas de este mundo. Tal como traté de mostrarle antes, el creyente es el templo del Espíritu Santo. Esto significa que el cuerpo debe mantenerse limpio para que el espíritu lo habite con comodidad y lo utilice. Existen varios versículos que nos hablan de la importancia de darle el control de nuestros cuerpos al Espíritu Santo. En Romanos 12, 1 y 2 leemos así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ningún hijo verdadero de Dios va a negar que esto se trate de una demanda irracional. Es totalmente razonable. ¿Por qué? Dios me salvó por su gracia, pagó la deuda completa para redimirme, pertenezco a Él, soy suyo porque me creó y soy suyo porque me rescató, me redimió. Entonces ahora es lógico que Dios diga, quiero tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es mi templo. ¿Se da cuenta? Debemos saber y debemos tener en cuenta que este cuerpo pertenece a Dios, tal como nuestra alma pertenece a Dios. Es muy importante, querido hermano, que cada uno de nosotros nos demos cuenta de eso. Romanos 12, 1 y 2 sugiere una adoración voluntaria a Dios, la dedicación de nuestros cuerpos como un verdadero sacrificio de alabanza a Dios en la vida cotidiana. Esta presentación debe ser completa. Nosotros le entregamos nuestras almas a Dios, pero muchas veces no queremos entregarle nuestros cuerpos. Permítame preguntarle algo. ¿Cuándo presentó su cuerpo como sacrificio vivo a Dios y le dijo al Espíritu Santo que le dedicaba su cuerpo? ¿Cuándo? Piénselo. ¿Hubo un momento? ¿Hubo un día que lo hizo? Eso es santificación práctica. Ponernos a un lado en el propósito por el cual Dios nos apartó al salvarnos. Es aquí cuando la responsabilidad humana entra en escena. Yo creo en la soberanía de Dios, porque la Biblia lo enseña, pero también creo en la responsabilidad humana, porque la Biblia también lo enseña. Si Dios nos santificó posicionalmente, ahora nosotros debemos cooperar con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y santificarnos en forma práctica a diario. Bueno, veo que se nos va terminando el tiempo, así que quiero resumir y cerrar. Recuerde, estimado oyente, santificación preparatoria, santificación posicional y santificación práctica. Y es ahí y ahora, siendo ya creyentes, donde debemos tomar participación, entregar nuestros cuerpos, ocuparnos en nuestra santificación. Dios mediante vamos a continuar con nuestro estudio en el próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.